Bueno, muy bien, hemos invitado al ex procurador, también un muy buen abogado, el doctor Cristian Salas. Y entonces, primero le voy a preguntar como ex procurador, un hombre que ha luchado y que ha defendido al Estado, ¿no es cierto?, que eso es lo que hacen los procuradores. Doctor Salas, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Milagro. Muy agradecido por la invitación. Le agradezco. ¿Qué piensa usted del caso de la nariz, o sea, la cirugía, todo lo que ha ocurrido en torno a la ausencia de Dina Boluarte? 10 días no estuvo presente, no fue visible. Hay fotos que estaban en las redes que han sido literalmente sacadas. Pero lo cierto es que su ex primer ministro acaba de confesar a todo el Perú que la señora se operó y que estuvo ausente, aunque según él despachaba. Bueno, aquí hay un tema que rebasa lo legal. Esto es importante decirlo, anotarlo. ¿Por qué? Porque de un lado es imposible no indagar, no analizar y sobre todo no poner en el debate cualquier acto que el presidente de la República realiza. Vamos a partir por ahí. Seguirá, no, pero es parte de su vida privada, son minucias vinculadas a temas estrictamente personales, pero no, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, aquí o en países como Estados Unidos, tiene vida privada cero. ¿Esto en qué sentido? Siendo el primer funcionario de la nación, el máximo funcionario, el funcionario más alto del Estado, personifica a la nación. Y sus actos públicos, sin duda, están en el ojo público, en el debate nacional, pero también su conducta privada. A tal punto que la Constitución política establece como una de las vacancias del cargo presidencial la deficiencia moral, la afectación a un acto vinculado a la moralidad. ¿Ya? Entonces, por ahí hay que precisar eso, o sea, que es legítimo que la ciudadanía hoy debata si esa operación o esa intervención quirúrgica es cuestionable o no, es legítimo. Otra cosa, y ya es la disquisición legal, es si eso constituye un delito. Personalmente, para mí, haciendo un análisis objetivo, no tengo vinculación con la señora Dina Boluarte, no hay un delito que se ha cometido. La Fiscalía está indagando, ha abierto una indagación en aras de determinar si esa situación le impidió cumplir con su función presidencial. Y ojo, el tipo penal, que es por ejemplo abandono de cargo, exige que ocurra un daño. Y ese daño no ha ocurrido. Pudo haber ocurrido. ¿Usted cree que no ha habido omisión de funciones ni abandono de cargo? No se cumplen los tipos penales. Lo que pasa es que una conducta, para que sea calificada como delito, tiene que cumplir los estándares o requisitos que el mismo Código Penal exige. Tiene que haber un daño, una consecuencia. En caso de abandono de cargo, tiene que haber un daño concreto, cosa que no ha habido acá. Correcto. Entonces, pero para la investigación preliminar y como manda el debido proceso, se va a tener que hacer investigaciones, llamar al doctor, llamar a todos los miembros del gabinete. En aras de ver si efectivamente hay un daño o si ha habido un incumplimiento funcional en ese contexto, ¿no? Correcto, pero me parece bien interesante lo que ha planteado desde de arranque el tema de la privacidad. Al ser el funcionario, bueno, pues de mayor poder, el que personifica a la nación, tiene que ser sometido a un escrutinio público, ¿no es cierto? Y a tal punto, Milagros, disculpa la interrupción, que existe hoy vigente un código de ética de la función pública. O sea, a ese punto, o sea, no solo cuestionamos la conducta de cualquier funcionario en el plano penal o meramente administrativo, sino también en el plano ético. Hay que tener eso en cuenta. Ok, pero uno de sus abogados defensores, ad honorem, también hay que aclarar, el abogado Blume, el doctor Blume, el constitucionalista. El doctor Ernesto Blume. Ha dicho que, ay, por favor, pues se está exagerando, que nos estamos ahogando en algodones, ¿no? Y varios dicen, ay, por Dios, o sea, ahora la presidenta no puede ni dormir. ¿Y qué pasa cuando no? También tiene que hacer cosas privadas y que todos nos operamos y patatín, patatán. ¿Qué le responde? No, entiendo que el maestro Ernesto Blume plantea esto en comparación a conductas, digamos, funcionales, concretas o actos incluso delictivos que debieran tener un mayor peso, ¿no? Y que obviamente comparados con esto, pues tiene un nivel menor. No obstante, el planteamiento que yo hago es,
el presidente de la República, al asumir un cargo tan importante, no solo deja de tener una vida privada actual en el ejercicio del cargo, sino hasta pasada, porque es normal y legítimo que se escudriñe, se investigue sobre sus antecedentes, incluso personales. ¿Qué pasa si se demuestra que las firmas de Dina Boluarte han sido falsificadas en ese tiempo? No, ahí sí constituiría un delito. O sea, ahí habría ¿qué delito? otro delito, sería el delito contra la fe pública. ¿Por qué? Porque se habría insertado un documento público, funcional, formal, oficial, un dato falso, que sería una... El Ministerio Público va a ser el encargado de, imagino, pues hacer la verificación de si es la misma letra, porque no parece la misma letra, dicho sea de paso, y el mismo trazo, ¿no? Bueno, habría que ver el documento concreto. Recordemos también que se ha implementado la firma digital. No creo que sean tan... No, hay una firma. No. O sea, irresponsables para, teniendo la posibilidad de utilizar firmas digitales, hayan forzado una firma falsa, ¿no? Y de ser así, obviamente, el Ministerio Público lo tendría que detectar. Ya, ahora, cuando usted dice, y bueno, le doy la razón en ese extremo de que, bueno, no hubo consecuencias, Otárola siguió gobernando, bueno, no siguió gobernando, dice que siguió despachando, aunque todo el mundo dice que el que gobernaba era Otárola, ya ese es otro extremo político, ¿no? Pero cuando uno habla del presidente y cuando uno habla de la cadena de mando, no te pones en el, supongamos que no va a pasar nada. No, la consigna es, supongamos que sí va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si hay un terremoto? La presidenta, la jefa, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y de todo el Estado tomará pues las decisiones evidentemente orientada por todos los actores y funcionarios que tienen que ver con una catástrofe. Pero hay milagros, qué exagerada, no hay terremoto. ¿Y si había terremoto, señor? O sea, yo le quiero poner en ese extremo porque esa es mi pregunta que me he hecho desde que la he visto operada. Ella estaba sedada, una persona sedada, no, una persona que tiene una operación a la nariz, doctor Salas, yo sé que usted no se ha operado la nariz, yo tampoco me lo he operado, pero yo conozco a gente que sí se ha operado la nariz. Los primeros minutos, las primeras horas no están available, no están así disponibles para todos, están con dolor, están sedados, tienen que tomar pastillas porque evidentemente duele. ¿Y eso no le parece abandono de cargo? Claro, eso es algo que tendría que explicarse en su momento, pero ojo. No, le pregunto a usted. No constituye delito de abandono de cargo porque no hay un daño concreto. Eso es importante precisarlo. El tipo penal exige que exista un daño a causa de la salida o dejar de ejercer la función. Eso no ha existido. Ahora, la pregunta legítima que tú te planteas es más una pregunta que entra en el debate político y seguramente una moción de vacancia va a generar tipo de debates. Pero en ese contexto, ¿no? No en el plano penal. Ok, correcto. Entonces, la otra pregunta que quiero hacerle es, la Fiscalía acaba de archivar el caso contra Patricia Benavides, Pablo Sánchez y Ruth Luque. Entre otras cosas, lo que ha señalado Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, es que los elementos que llevaron a esta denuncia constitucional en su contra, que son los señalamientos de Jaime Villanueva, no han podido ser corroborados, por lo tanto son insuficientes. Bueno, Jaime Villanueva se suponía que es colaborador eficaz, aspirante, bueno, que está colaborando. Esto es un... Primero quiero saber su opinión. ¿Esto es un gol para Patricia y un foul, un penal para Villanueva? Bueno, es parte, digamos, de los resultados esperados en el conjunto de investigaciones que se han abierto en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo en aquel entonces la doctora Delia Espinosa, contra la doctora Patricia Benavides. O sea, desde la defensa de la doctora Benavides, nosotros desde casi un año exactamente, desde diciembre del año pasado, cuando asumimos la defensa, empezamos con una imputación por 8 hechos. Hoy en día tenemos muchísimas carpetas abiertas donde se ha disgregado diversos hechos que el señor Jaime Villanueva ha señalado. Y uno de ellos, uno de varios, es este, que obviamente no tenía ni pies ni cabeza, donde supuestamente
la doctora Patricia Benavides, conjuntamente con el doctor Pablo Sánchez, habían incurrido en una serie de irregularidades que finalmente parte de la investigación ha determinado que no ha sido corroborado. Y al no corroborarse la versión de un denunciante, simplemente corresponde el archivo. Nosotros confiamos en que en la marcha de todas estas investigaciones, todas van a ir cayendo en ese sentido. Hay algunas que incluso están ya con denuncia constitucional en el Congreso, sin mayor sustento. Y bueno, será en el Congreso donde tenemos que debatir y donde obviamente también el resultado, ¿cuál va a ser? Se va a rechazar que se inicie un procesamiento penal judicial contra la doctora Benavides, porque simplemente no hay elementos de convicción. Y cuando hablamos de elementos de convicción, para que lo entienda la ciudadanía, estamos hablando de material probatorio. No hay declaraciones, no hay documentos, no hay videos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Villanueva está hablando por las puras alberjas, está exagerando, está mintiendo? Bueno, nosotros, y lo hemos dicho de un inicio, y esto no es un ataque al señor Villanueva, sino que lo hemos dicho desde el día 1. El señor Villanueva empieza a declarar en un contexto en el que se ve ahorcado por una detención, una privación de su libertad, y empieza a soltar un montón de información que finalmente es usada tanto por la propia Fiscalía de aquel entonces, como por la JNJ, que en un tiempo récord suspende a Patricia Benavides y con las idas y vueltas del tiempo logra su destitución, basado en esa versión. Entonces, en ese contexto, esta versión tiene esa explicación. Ahora, últimamente hay varios que hablan de presión, ¿no? Que FICOP, que Marita Barreto, o sea, el grupo de fiscales no ha jugado limpio. Y que, bueno, y al final de cuentas, o sea, se habla, por supuesto, de que la guillotina que le cae a Benavides es afilada por Barreto y trabajada con... Todo eso son sospechas, ¿no? Con Villanueva, con Moyano, con el propio Tarola, que luego le manda saludos al filósofo y un largo etcétera. ¿En algún momento vamos a saber la verdad? Nosotros esperamos que sí. Incluso, Milagros, cuando el equipo completo ya asume la defensa de la doctora Patricia Benavides, estamos hablando tanto de la defensa del plano del doctor Jorge del Castillo, el doctor Juan Mario Peña, o sea, todo el equipo asume. Una de las acciones que nosotros tomamos es denunciar al equipo, este equipo contra la corrupción en el poder, entre ellos a la doctora Barreto, al señor Colchado. ¿Basados en qué? En que era evidente la irregularidad que había habido en este trato del supuesto agente Roberto, que hasta ahora no aparece. Imagínate, 1 año y no se le toma una declaración, no se le pide celular. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahora no se le pide celular a agente Roberto? Hasta ahora. Entonces, nosotros hemos planteado denuncias penales que están en marcha, se han ido archivando, hemos impugnado, están a nivel de impugnación para evitar el archivo y que se cubra la verdad. Esperamos forzar a través de la ley y la razón que estas investigaciones lleguen a un buen puerto. Por lo pronto, el tiempo nos va dando la razón. Y por lo pronto, algunas de estas personas están suspendidas, otros ya fuera, y la ley incluso se está modificando para evitar este tipo de presión indebida con la colaboración eficaz. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Salas. Lo voy a seguir convocando para ver todo este tema. Y bueno, yo me voy del programa. Nos vemos mañana, pero solo hago una pregunta. ¿Y dónde está la Procuradora General? ¿Existe? Porque todo el día callada, ¿no? Pasa de todo, pero ella en silencio absoluto. Mañana nos vemos.